Ok, amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Muy buenos días. Vamos entonces a empezar con esta capacitación sobre el tratamiento contable y tributario del sector de la construcción. Ya, vamos a proyectar en este momento pantalla. En este momento ya deben estar viendo mi documento de Excel. Usted puede confirmarlo también si está viendo. Cualquier consulta la puede hacer a través del mensajes aquí en Zoom, o si usted gusta hacer una consulta en vivo por algún tema que quiere que aclaremos, eh, nada más habilita la cámara, ¿no es cierto? Prende la cámara y levanta la mano para yo poderle dar paso y pueda usted, eh, en este momento, pues pueda en ese momento ya preguntar, ¿no es cierto? Bueno, a ver, primero debemos de identificar que dentro del sector de la construcción tenemos dos posibilidades, ¿ya? ¿A qué me refiero con dos posibilidades? Que cuando hablo del sector de la construcción, este se está subdividiendo en dos, ¿ya? Lo que conocemos como servicios de construcción y lo que conocemos como venta de bienes inmuebles en este caso, ¿no es cierto? Ya, es importante que identifiquemos cuál de estos dos, en cuál de estos dos sectores estamos o si tenemos los dos, porque dependiendo de ello, la contabilización va a ser diferente y el tratamiento tributario también va a ser diferente. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, me dice, Esteban, yo me dedico a brindar servicios de construcción. ¿Cuáles son las características de esos servicios? O tengo venta de bienes inmuebles. ¿Cuáles esas características? ¿Ya? A ver, cuando yo hablo de servicios de construcción, yo establezco que el cliente es el que posee el control y el riesgo sobre la construcción. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, usted se ha de haber percatado, ¿no es cierto?, trabajando ya en este sector, que cuando un cliente le contrata a usted como persona natural o como compañía, lo que sucede es que le dice, venga para acá, por favor, ayúdeme con el servicio de construcción, yo tengo el terreno, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, y yo quiero que esta propiedad, puede ser esta oficina, esta casa, este edificio, lo que sea, ¿no es cierto? Yo quiero que esta propiedad sea en base a estas características. Yo quiero que esta propiedad que usted va a hacer cumpla con estas condiciones y me sirva para esto, ¿ya? Entonces, ¿quién va a tener el control sobre el proceso de construcción? No va a ser el constructor, sino el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente le va a decir los parámetros. Si bien es cierto, usted le podría asesorar de alguna forma, decirle, ¿sabes qué? Te conviene no hacerle, por ejemplo, en estructura metálica, sino en hierro, por decirle, o viceversa, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya saben ellos. Entonces, le van a asesorar, sí, pero le van a decir, ¿no es cierto?, que seleccione. Y en el diseño y la forma en cómo se va a construir, pues ya tendría directamente el control del cliente, es decir, el cliente le va a decir, hazlo de esta forma, queremos así, con estos acabados, entonces, y todo, listo, ¿no es cierto? Eh, Bajo estas condiciones. Asimismo, él mismo, el cliente es quien tiene el riesgo sobre esa construcción. Es decir, que en el caso de que pase algo en el proceso de construcción, el constructor no va a perder ahí. Quien llegaría a perder en el caso de algún evento es el propio cliente. Esto no se da en la venta de bienes inmuebles. Aquí en la venta de bienes inmuebles, quien tiene el control y quien asume el riesgo sobre la construcción es el constructor, ¿ya? El que está vendiendo los bienes inmuebles. ¿Por qué? Acá, por ejemplo, usted se debe haber dado cuenta que existen los casos en los que dice, a ver, nosotros vamos a hacer un proyecto inmobiliario. Este proyecto inmobiliario va a ser de tantas casas, va a tener este diseño,
Entonces usted, permítame, entonces usted dice, ¿quién va a tener, ¿no es cierto?, el control sobre esa propiedad antes de entregarle el bien o antes de vender el bien. ¿Quién tiene el control? Usted como constructor, pues, ¿no es cierto? Porque usted como constructor va a tener va a tener que usted establecer cómo va a ser esa propiedad. Si esas casas van a ser 10, van a ser 20, esas casas van a medir como de cuánto a cuánto, van a ser bajo estas condiciones. Ya usted lo que hace es indicarles nada más al cliente en planos, en muchas de las veces, o también con alguna casa modelo, por ejemplo, o alguna oficina, ¿no es cierto? O algún departamento. Entonces el cliente lo único que hace es, tal vez, lo que puede llegar a hacer es decirle qué acabados quiere, pero de ahí, quien posee el control, porque inclusive usted se habrá dado cuenta que todas las casas, en su mayoría, tienen las mismas condiciones, ¿no? Entonces, es básicamente eso, ¿no? Es identificar que aquí quien tiene el control y el riesgo es el constructor, porque inclusive, si llega a pasar algo en el proceso de construcción y no sé, llega a derrumbarse, tal vez, no sé, algún tema de la propiedad o algún temblor, algún terremoto, o sea, ahí algún deslave, algún tema. Entonces, ¿quién tiene el riesgo? ¿Quién llegaría a perder ahí antes de que entregue el bien? El constructor, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá en cambio no, acá el riesgo posee en la parte izquierda, en los servicios de construcción, el cliente. Acá, como usted puede ver, el constructor. ¿Sí? Aquí nosotros, cuando hablamos de los servicios de construcción, se aplican métodos del porcentaje de terminación. Se llama el método del porcentaje de terminación, que este método del porcentaje se subdivide en tres, ¿ya? Aquí nosotros es importante que identifiquemos lo siguiente, verá. Cuando hablamos de que vamos a brindar servicios de construcción, usted, permítame un momento, que no sé qué es lo que está pasando con el mouse, no se me está reflejando acá en la pantalla y no me está permitiendo ver dónde estamos, poder escribir. Permítame, no sé si es un tema de proyección o para volver a proyectar ahí y que me aparezca el mouse. Ya, entonces cuando yo hablo, ¿no es cierto?, de los servicios de construcción, aquí es donde existe un problema, ¿no es cierto? En el método del porcentaje de determinación. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que quieren ustedes, por ejemplo? Es pagar el impuesto en base al resultado que arroje, ¿no es cierto? Si es utilidad contable, pérdida contable. Y claro, ese es el resultado contable, pero a través de ello después vamos a conciliación, identificamos cuánto tenemos que pagar el impuesto. Pero que no sea el impuesto, digamos, calculado en base a, a una desproporción, porque puede llegar a ser el caso, el siguiente caso. Usted, por ejemplo, tiene un proyecto de construir, ¿no es cierto? Y ese proyecto, no proyecto, sino le contratan a usted para construir, por ejemplo. Usted dice, eh, usted le contratan para construir, usted dice, bueno, yo necesito identificar, por ejemplo, o viene acá, ¿no? En el otro lado, en la venta de bienes inmuebles. Este más bien, vamos a poner un ejemplo. Usted, por ejemplo, dice, a ver, tengo un proyecto, ¿ya? Yo voy a hacer un proyecto de unas 10 casas. Este proyecto va a demorarse 2 años en construir y en entregar, o tal vez 3 con la entrega. Pero ¿qué pasa? Que en el primer año yo empiezo a acumular costos. Empiezo a acumular costos en el primer año. Y en el primer año no es que termino en muchas de las ocasiones la obra o el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? Saber qué método, en este caso, o qué es lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Saber qué es lo que tiene que hacer, ¿para qué? Para evitar que en un año, por ejemplo, tenga inflada esa pérdida contable
y tal vez una pérdida sujeta a amortización y el otro año tenga una utilidad grabada y una utilidad contable y utilidad grabada bastante alta, ¿ya? Entonces ahí tenemos que identificar qué es lo que debemos hacer. Cuando hablo yo de los servicios de construcción, hablando de los tres métodos, perdón, del método, un solo método existe, ¿no? El método del porcentaje de determinación, que este se subdivide en tres. Cuando yo hablo de este tema, el servicio de construcción, aquí también es importante que cuando usted está prestando un servicio, pues, ¿no es cierto? Identifique cómo tiene que contabilizarlo y cuándo tiene que reconocer ese ingreso, ese gasto y cómo va a pagar el impuesto para evitar que en un año tenga eh, más gastos o más costos y en el otro año pues tenga más utilidad y tal vez no tenga ni siquiera un costo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos hacer justamente con esta capacitación, que usted sepa, conozca, identifique qué método puede aplicar. Usted tiene que aplicar el que más se acomode a la realidad de su actividad. Es importante que usted identifique si ya va a contabilizar bajo un método, no lo puede cambiar. Ya, no lo puede cambiar así porque sí. Entonces, mire, por ejemplo, usted me dice, Esteban, no sé por qué está como raro este tema del Zoom. Ya, entonces, verá, usted no puede decir, vamos a tomar un método, después otro método y listo, ¿no? Entonces, vamos a ver. En el servicio de construcción, por ejemplo, podemos hablar de que existen ejemplos, ¿no? Que yo le decía, ¿no? ¿Cuáles son estos casos que pueden darse? Mejoras en una propiedad, dice, por ejemplo, acá. Ejemplo también dice mejoras en una propiedad. Por ejemplo, mire ahí, usted dice, le contrataron, ¿no es cierto? A su empresa, a usted como persona natural, y quieren que hagan unas mejoras en una propiedad. O sea, tal vez yo, Esteban, tengo en mi casa, le digo, ¿sabe qué? Necesito que me des haciendo unas mejoras, unas adecuaciones. Ya, entonces ahí entra el servicio de construcción. Si se da cuenta que el riesgo quien tiene y el control es el cliente, aquí a ellos no les aplica. Por ejemplo, en venta de bienes no aplica. Porque acá lo que vamos a tratar es venta de las casas. O sea, vamos a tener que tratarlo como un inventario, ¿no es cierto? Una vez que realice todo el proceso de construcción, usted acá en cambio lo trata como un inventario. En la parte contable, cuando estoy yo en el estado de situación financiera, voy a ocupar la cuenta de inventario de materia prima, suministros y materiales de construcción. Acá en el estado de situación financiera, vamos a ocupar tres cuentas: inventario de materia prima, suministros y materiales de construcción, inventario de productos en proceso e inventario de productos terminados. Es decir, cuando ya estén las casas terminadas, lo inventariamos. Y en las cuentas del estado de resultados, vamos a tener servicios de construcción, ¿cierto? Y el costo va a ser los costos del servicio prestado. Ya, mientras que acá en el estado de resultados vamos a tener como ingresos ordinarios la venta de las casas, ¿no es cierto? Y en costos va a estar el costo de ventas, que va a ser el costo del inventario. Es importante que identifiquemos nosotros que cuando estamos contabilizando, cuando contabilizamos, vamos a aplicar pues el método, ¿no es cierto?, o el principio del devengado, ¿no? De la acumulación o devengo. Recuerde que acá en el Ecuador nosotros utilizamos el método, el principio del devengado, de acumulación o devengado. Este método lo que dice es que una entidad preparará los estados financieros utilizando el método de contable de acumulación o devengo sobre la base del devengo. Las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando se satisfacen las definiciones y criterios de reconocimiento para esas partidas. Ya, es decir que, ¿no es cierto? Cuando aplicamos el principio del devengo, debemos reconocer un ingreso, debemos reconocer un gasto, en la medida en que ya se vaya consumiendo, ¿no es cierto? También hay el principio de asociatividad. Tenemos que cumplir con este principio. Usted sabe que cuando tenemos un ingreso,
pues debe existir un gasto, ¿no es cierto?, que se asocie a ese ingreso. Y como yo le decía, que acá en el método de determinación, en los servicios de construcción existen un método, pues el método es el método del porcentaje de avance. Este método del porcentaje de avance, nosotros lo vamos digamos, a subdividir en tres. ¿Cuáles son estos tres? Acá está. Mire, costos incurridos, ¿ya? Que ese sería el primer caso. Costos incurridos, que sería el primer método, ¿no? Déjeme ver por aquí, tiene que estar también. Ya. Entonces, los tres métodos, ¿cuáles van a ser? Se puede dividir en él. Aquí vamos a poner, ¿no? De una vez para que usted lo tenga en cuenta. El de costos incurridos. Y también vamos a tener el de inspección del trabajo realizado. ¿Ya? Y tenemos también el método de la terminación de la proporción física, ¿no? Listo. Entonces, verá, usted puede aplicar de este método del porcentaje de determinación cualquiera de los tres, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿cuál me sugiere? Tiene que usted identificar cuál se ajusta a su situación, ¿no es cierto? A su giro del negocio, a su compañía, a su persona natural para que le dé llevando la contabilidad. Entonces, empecemos por identificar cuáles son estos métodos y cómo se los va a aplicar. Aquí está, mire, el método de determinación, ¿ya? Y también, cuando en cambio hablamos de las empresas, digo de las empresas o las personas naturales que dedican a la venta de bienes, esto en cambio lo vamos a aplicar, ¿no es cierto? Como inventario, es decir, directamente con la NIC 2 también, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Cuando yo hablo de venta de bienes inmuebles, este sería mi proceso contable, ¿sí? Y cuando yo hablo de servicios de construcción, es el que está acá abajo, ¿ya? Vamos a explicar entonces. Tal cual le decía, ¿no? Usted primero lo que hace es comprar los materiales, ¿ya? Entonces usted todo el material que va comprando lo va a ir metiendo en materia prima, en inventario de materia prima, y si es que lo pago, contra bancos o cuentas por pagar, ¿no es cierto? Si usted está pagando sueldos, ya, eso también lo va a meter como inventario de sueldos, porque no le podría poner usted, por ejemplo, dentro del gasto, ¿no? Del gasto y mandarlo como un gasto y justamente sabiendo que esa mano de obra de lo que está usted construyendo esas casas o esas oficinas o esos departamentos, usted no lo va a poder mandar, digamos, al gasto y inflarse el gasto en un año y el otro periodo no tener gasto de nómina. Mm, ya, déjeme ver cómo estamos, mi estimada Cindy, ¿ya? Sí, estamos como complicados con este tema, amigos. A mí me iban a quitar la luz ahora aquí también, pero supuestamente no, después no sé. Ojalá y que no. Todavía falta que voten en el grupo, amigos. Falta todavía que voten. Ya. Entonces, eso, ¿no? Inventario de materia prima.
inventario de mano de obra contra cuentas por pagar o bancos y todo lo que sea como costos indirectos de fabricación, pues lo voy a mandar como inventario de costos indirectos de fabricación. Por ejemplo, la depreciación acumulada, mire, si es que tengo una depreciación, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver, digamos, eh, que no está, digamos, directamente atribuido eh, como es, que no es materia prima y que tampoco es mano de obra, pero que sí está directamente, digamos, relacionada con el costo, ¿no? De ventas, ¿ya? Y cuando ya realiza usted la obra, ¿no es cierto? O en el proceso, usted va a ir haciendo lo siguiente. Usted primero, ¿qué hizo? La compra, el material, fue pagando, mano de obra y los IVA. Entonces usted, posterior a esto, va a coger todo ese inventario, lo va a ir mandando a inventario de productos en proceso y ahí se va a ir acumulando. Es decir, si el proyecto va a demorar 2 años, entonces al final en el año usted va a tener inventario de productos en proceso. Entonces no va a tener usted un costo ahí. ¿Se dio cuenta? Usted no va a tener un costo de ventas todavía ahí, elevadísimo, como a veces suele pasar, ¿ya? Porque a veces suele pasar que usted en el estado de resultados pone ingresos cero, año uno, y los costos le manda todos estos 240.000. Entonces ahí usted, ¿qué es lo que dice? Tengo costos elevadísimos. Eso hace que yo tenga una utilidad contable o una pérdida más bien, ¿no es cierto? Tengo una pérdida contable y que en conciliación inclusive tengo una pérdida tributaria, ¿ya? Entonces, no es lo correcto. Lo correcto es que yo, permítame, déjeme regresar a cómo estaba. Lo correcto es que yo vaya acumulando el costo en una cuenta de inventario de productos en proceso o de productos en proceso, ¿no es cierto? Obras en construcción pueden ser también. Ya depende mucho de la cuenta que usted quiera manejar. ¿Sí? Entonces ahí estaría acumulado. Y cuando ya termine, solo cuando ya termine, usted le manda inventario de productos terminado contra inventario de productos en proceso para que esta cuenta de productos en proceso se cierre, pues. Usted también debió haber comprado antes previamente un terreno para construir esa obra, pues. Ese terreno va también dentro del inventario y los bancos. Va saliendo cuentas por pagar o bancos. Ya, esta transacción debería estar antes de estas de acá, pero en todo caso el orden no me va a alterar ahorita, ¿no es cierto? El resultado. ¿Ya? Entonces, cuando yo también ya este inventario, este terreno ya lo ocupo, ya lo terminé, digamos, ya están las casas, voy a hacer lo siguiente. Voy a sacar el inventario de terrenos. Yo lo voy a dejar ahí, ¿no? Inventario de terrenos. Y después, cuando yo ya haga mi venta, cuando yo ya haga mi venta, tendría que mandar al costo de ventas y sacar los inventarios, mire. ¿Ya? O este inventario de terrenos también puede mandarlo dentro del inventario de productos terminados y después cerrar. Pero si quiere, mejor lo mantiene separado, mucho mejor, ¿ya? Para que sepa usted que viene del terreno y que viene de los costos que se fueron acumulando, ¿ok? Ya, y cuando yo hago ya mi venta, ahí sí tengo ya un costo de ventas. Mientras no haga la venta, no tengo un costo de ventas. Entonces, mire, usted en el año 2 o año 3 que ya hace su venta, ya tendría ingresos, bancos o cuentas por cobrar, y el estado de resultados ya quedaría así, mire. Ingresos en el año que vende y los costos de venta, que sería el terreno más el costo más el inventario que se sumó, ¿no? Terreno, inventario del terreno más el inventario de productos en proceso. Y esa sería su utilidad contable.
Claro, el primer año, entonces usted cómo tendría en su contabilidad. En el año uno, vamos a poner año 2. En el año uno usted tendría lo siguiente: ingresos, costo y gastos. Y por acá, una utilidad contable. ¿Ya? En el año uno usted tendría, si nos vamos a esto al año uno, ¿no? Esto vamos a ponerle esto de aquí, es del año uno. ¿Ya? El año uno que usted todavía no generó ingreso, usted no tiene ingresos. Entonces, esto es el año uno. Y acá, no se movió hasta acá, permítame un ratito, está ahí. Listo, año uno. Año 2 en cambio, sería esto, ya cuando hago la venta, ¿no es cierto? Año 2 digamos que cuando yo ya estoy haciendo mi venta. Que esto sería también con el asiento contable que está acá, año 2. ¿Ok? Listo, entonces usted dice, a ver, Esteban, yo tengo en el año uno el ingreso de cero, que no ha vendido. En costos, por ahí habrán unos gastos, ¿no es cierto? Tal vez gastos eh, que deba tomar en este año uno, pero no van a ser tan elevados, ¿no es cierto? Como mandarle como gasto, como costo de ventas o costo, el valor de la construcción o del proyecto que estamos haciendo. Entonces, mire, costos, ahorita, por ejemplo, digamos que en el año uno también no tiene nada, pero bueno, diciéndole como le digo, capaz que tiene por ahí unos gastos pequeños, ¿ya? Tal vez gastos administrativos, algún tema por aquí pequeño, ¿ya? Y en el año 2 ahí sí, pues en el año 2 yo ya genero mi venta y mi costo de ventas estoy generando. ¿Cómo lo genero el costo de ventas? ¿A través de qué? Del envío que se está haciendo de esta cuenta de inventario de productos terminados y del inventario de terrenos. Yo voy reconociendo inclusive conforme voy vendiendo, ¿no es cierto? Ese ingreso y ese costo. O sea, no puedo reconocer tal vez todo de forma acumulada porque puede ser que de pronto me demore más de un año, es decir, en la venta, pues. Puede ser que en el año 2 ni siquiera llegue a vender todo, sino tal vez una parte, qué sé yo, si eran 10 casas, tal vez unas 5, unas 6, 7, 8 o 9. Y tal vez en el año 3 tenga que reconocer otro ingreso, ¿ya? Con otro costo. Entonces, eso. Cuando yo estoy hablando de de las ventas de bienes inmuebles, dentro de lo que es mi formulario de impuesto a la renta, yo tengo estas tres cuentas, mire. Inventario de materia prima, inventario de obras, obras inmuebles en construcción para la venta, inventario de obras inmuebles terminados para la venta. Entonces aquí usted tiene que identificar, ¿no es cierto?, con cuánto termina en cada año en el inventario, para así evitar que, por ejemplo, este inventario se vaya al costo, ¿ya? Solamente se va al costo de ventas cuando ya tenemos realizada la venta. Ya, eso es respecto a venta de bienes inmuebles, ¿no? Entonces hay que separar ese tema. Con los servicios de construcción, separarlos. Ahora, cuando yo hablo de servicios de construcción, sí podría comprar inventario de materiales, suministros y materiales. Ya, yo puedo contabilizarlo. Es más, la misma guía del formulario de impuesto a la renta me dice esto, va, mire. Ya. Aquí me dice, esta es la guía para el llenado de los casilleros de impuesto a la renta, el casillero 344, 345 y 346. Mire, inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción.
inventario de obras en construcción, inventario de obras inmuebles terminados, y aquí exclusivo para el sector de la construcción. Para las entidades que aplican normas internacionales de información financiera NIF, es importante distinguir que de acuerdo para la construcción de inmuebles, cumple la definición de un contrato de construcción cuando el comprador sea capaz de especificar los elementos estructurales más importantes del diseño del inmueble antes de que comience la construcción. Pues mire lo que dice. Para las entidades que aplican NIFs, es importante distinguir que de acuerdo para la construcción de inmuebles, cumplan la definición de un contrato de construcción. Entonces, mira, aquí le dice servicios de construcción. Cuando el comprador sea capaz de especificar los elementos estructurales más importantes del diseño del inmueble. Aquí le dice entonces, estamos frente a un servicio de construcción, porque quien está teniendo el riesgo sería el cliente, el comprador del servicio. Antes que comience la construcción y los cambios estructurales más importantes una vez que la construcción está en curso. Ya, en estos casos, dice, la entidad constructora deberá aplicar la NIC 11, contratos de construcción, ya que en esencia económica se trata de la prestación de un servicio, no de la venta de bienes e inmuebles, y deberá reconocer su ingreso de actividad ordinaria según el grado de realización del servicio, o también denominado porcentaje de terminación. Por eso le decía, cuando estamos frente a los servicios de construcción, debemos de reconocer el ingreso de la actividad ordinaria, menciona también aquí en la guía, según el porcentaje de terminación, es decir, según el método. Pero ahí podemos dividirlo en tres, ¿no es cierto? En estos casos, la entidad constructora no deberá reconocer algún inventario en proceso o terminado durante su prestación del servicio. Es decir, mira, aquí la misma guía le dice, no tienes, cuando estás en el servicio de construcción, no tienes que reconocer inventario de productos en proceso, ni tampoco inventario de productos terminados, porque no vas a dedicarte a la venta de bienes inmuebles. Tus- Tu contrato estaba basado justamente en prestar servicios de cons- construcción, ¿ya? Sin embargo, sí podría tener inventarios de materia prima para prestar el servicio de construcción. Por ejemplo, la construcción de ciertos puentes o carreteras. Mire, en servicios de construcción también dice, está el servicio de construir puentes o carreteras, donde quien asume el riesgo sobre el proceso de construcción es el cliente, ¿no es cierto? ¿Ya? Claro que el cliente trata de pasarlo a través de seguros, de pólizas, eh, a otros, ¿no es cierto? Se cubre en su momento también. Pero básicamente el riesgo es del cliente. Y cuando estamos hablando de venta de bienes inmuebles, me dice, por lo contrario, de acuerdo a para la construcción de inmuebles, en el que los compradores tengan solo una capacidad limitada de influir en el diseño del inmueble, por ejemplo, un diseño a partir de un rango de opciones especificadas por la entidad. Claro, aquí, por ejemplo, le dice, yo me dedico a hacer proyectos inmobiliarios donde tengo, digamos, 10 casas. De esas casas puede ser lo siguiente, ¿no? Tengo 5 que son de un piso, de tantos metros, y 5 que son de 2 pisos. Puedes escoger cuál compras, la de un piso, la de 2 pisos, pero no puedes hacer más. Y no puedes coger y construirte un tercer piso. ¿Por qué? Porque está ya establecido que las casas son de esta forma, e inclusive la fachada tiene que ser así y va a ser así. No le va a preguntar al cliente. Lo que sí se puede hacer es internamente algún cambio por ahí en el diseño, pero por interno, o en los terminados, pero no es más cosa. Ya. Dice, por ejemplo, para seleccionar un diseño a partir de un rango, pequeñas variaciones de diseño básico, mire. Es un acuerdo de venta de bienes dentro del alcance de la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias. En estos casos, la entidad constructora inmobiliaria, además de poder tener mercaderías en tránsito y materias primas, también podría tener un inventario en proceso también podría tener inventario en proceso e inventario de productos terminados. Por ejemplo, construcciones. Y aquí le dice, mire, que usted puede tener, por ejemplo, debería tener inventario de materias primas, ¿cierto? ¿Ya?
Como le decía acá, el servicio de construcción solo puede tener inventario de materia prima, suministros y materiales, pero en cambio acá la venta de bienes inmuebles, las tres cuentas. ¿Sí? Mire, aquí están las tres cuentas. La primera, que es de inventario de materia prima, suministros y materiales, la puede tener tanto el servicio de construcción como la venta de bienes inmuebles. Pero las otras dos cuentas son exclusivas para quienes hacen venta de bienes inmuebles. Ya, entonces mire, aquí usted cuando estamos con el servicio de construcción va a comprar inventario de suministros y materiales que, que sí van a servir para que preste el servicio, ¿no es cierto?, de construcción. Los sueldos, esto ya se va a ir como un costo, ¿no es cierto? Como un costo de construcción. Ya usted va a ir acumulando ya ese valor de los sueldos, los gastos. Tiene depreciación, por ejemplo, también se va como costos de construcción, costo del servicio. ¿Qué pasa cuando la obra ya se terminó? Si usted alcanzó a hacer la obra dentro del mismo año, usted todo le va a mandar contra el costo de construcción y va a sacar inventario de materiales. El inventario de materiales lo cierra y todo se va a costos de construcción, suministros, costos de construcción, depreciaciones, costos de construcción, sueldos. Ya, todo va a estar dentro de la cuenta de costos de construcción, pero tendría que tener por separado, ¿no? Para que pueda usted mismo identificar. Entonces, mire, usted lo deja así y al final del año, bueno, y usted ya terminó, ¿no es cierto? Terminó. Como si terminó, permítame, permítame un momento, por favor, parece que se me va a descargar la computadora, no me percaté. No, si está cargada la computadora, no me ha estado cargando. Ya, a ver, verá, entonces, como le digo, el tema viene siendo el siguiente, ¿no? Usted aquí, este año, bueno, sí cumple con lo siguiente. En este año resultó que acabó de prestar el servicio al 100%, ¿ya? Como acabó de prestar el servicio al 100%, este año usted tiene que también ya, pues, reconocer el ingreso. Entonces, aquí usted se da cuenta de algo, que usted ya tiene la obra terminada al 100%, por lo tanto ya debería facturar y reconocer el ingreso, ¿no es cierto? Digamos que sus honorarios eran 800.000 y contra cuentas por cobrar o también contra bancos, ¿ya? Y ahí usted tendría ya en su estado de resultados un ingreso, los servicios por el costo de construcción, que en este caso sería, si usted se pone a ver acá, está costo de construcción, 125 el sueldo de personal, costo de construcción, las depreciaciones, costo de construcción también está por acá, el inventario. Entonces, todo esto se va al costo del servicio, ¿no es cierto? Y tengo mi utilidad bruta, ¿ya? Sin embargo, este caso aquí salió perfecto. Sin embargo, ya digamos, poniéndole ya un poquito más complicado, usted puede decir, Esteban, lo que pasa es que aquí yo no tengo terminado el 100%, tengo solamente terminado el 50%. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahí? Entonces, ahí es donde vienen los métodos contables, ¿no es cierto?, para reconocer ese ingreso, ¿ya? Aquí es donde aplicamos el método. En cambio, si usted se da cuenta acá arriba en la venta de bienes inmuebles, no aplicamos el método. ¿Por qué? Porque acá, en cambio, lo que se hace es acumular el costo, ir acumulando e ir pasando después a inventario de productos en proceso hasta finalmente pasarlo a inventario de productos determinados. No voy a tener un costo de ventas mientras no exista venta. En cambio, acá yo tengo que ver
que ya tengo un costo. Como yo tengo un costo, tendría que tener un ingreso asociado a ese costo. Entonces acá, a través de la metodología que me permite la norma contable utilizarlo, yo reconozco el ingreso para que pueda tributar de forma correcta. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, por favor. Ya vamos a ver estos otros métodos. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Confírmeme, por favor. Cindy, a ver, permítame. Le voy a dar paso para que pueda preguntar, ¿ya? Exacto. Ahí está, mi estimada Cindy. ¿Ya le puede habilitar el audio? ¿Cómo está, Inge? Buenos días. ¿Cómo está, En mi Cindy? caso, nosotros tenemos una empresa recién constituida que se dedica a la venta de muebles de melamina. Entonces, lo que decían los arquitectos es que quieren llevar un inventario de los productos que tienen para determinar la utilidad que ellos tienen. Por ejemplo, decían que si de 5 tableros les queda recortes pequeños, ellos lo utilizan para hacer las repisas. En ese caso, ¿cómo se registraría o cómo se llevaría ese control? ¿Qué tipo de servicio dan ustedes? De los dos. Venta de bienes, ahí puede activarse. O venta o servicios de construcción. Lo que están haciendo ellos es, a ver, es un arquitecto que es socio, ¿no? Él él coge el contrato y él subcontrata a la empresa. Pero usted, el arquitecto, a ver, su cliente es el arquitecto, ¿no es cierto? Sí, mi cliente es Ya. el arquitecto. Su cliente es arquitecto, tiene, él presta, él cómo vende el producto o el servicio, cómo vende, como venta de bienes inmuebles o como servicios de construcción. Servicios de construcción. Ya, entonces él no se dedica a hacer proyectos inmobiliarios y vender casas y eso. No, casas no. Ya, Lo que sí hace remodelaciones, exacto. eso, Esas eso sí. remodelaciones que usted puede ver son servicios de construcción. ¿Por qué se puede dar cuenta usted de eso? Porque usted se da cuenta de que cuando yo hablo de servicios de construcción, quien tiene el control, permítame, ya. Entonces, quien tiene el control sobre este tipo de operación que vamos a hacer este servicio es en el banco. No, no, en el banco, para probar. Entonces, quien tiene el control va a ser el El cliente, pues porque el cliente le va a decir a usted, sabes que esto tienes que construir de esta forma. No, tampoco no le coge. Permítanme, el otro mismo, pásame. No, espérame un momentito, por favor. Ya. Ahí parece que le está cargando. Sí, no sé qué pasó con este cargador. Listo, ahí está bien. El otro cargador de la computadora no me ha estado cargando, no sé qué pasó y me tocó cambiar ahorita. Sí, ahorita está. Ya, gracias, mi culpa. Entonces, usted se pudo dar cuenta que ahí estamos frente a un servicio de construcción. ¿Por qué? Porque quien está teniendo el control es el cliente. Pues solamente usted como su cliente, como el arquitecto, está prestando servicios. Entonces, ahí Ujú. ¿qué es lo que tiene que hacer el arquitecto? ¿Ya? Como estamos en este caso de acá, entendería que usted está comprando materiales, Material. inventario, ¿ya? Entonces usted tendría que inventariar eso. Y si usted subcontrata a alguien para que alguien le dé construyendo, qué sé yo, haciendo algún tema, va a ser como mano de obra, pues, o como honorarios o sueldos, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces usted tendría que tener un inventario de suministros y materiales. Y después de este inventario, o sea, mandarlo también ya al costo de construcción una vez que vaya ocupando. Es decir, si yo compro, por ejemplo, 100, qué sé yo, 100 melamina, esas tablitas, ¿no? Que son para hacer. Melamina. Ya, compro 100 a $100 cada uno. Entonces, ¿cuánto tendré yo en inventario? Más 100 por 100.
10.000. Y si yo los 10.000 no he ocupado, solo ocupo 5.000, entonces en el inventario voy a sacar 5.000 y 5.000 se van al costo. ¿Sí vio? Ya, Entonces tiene que ir mandando de forma proporcional, ¿no? O sea, si ya ocupo aquí en el ejemplo yo le hice los 100.000 porque 120.000 porque decía que acabó todo. Entonces, ya, básicamente es así como tendría que irlo trabajando. ¿Sí? ya. Y una pregunta, por ejemplo, en el caso de ellos todavía no tienen ningún trabajador afiliado al IES, entonces tampoco el carpintero tiene facturas. En ese caso, ese Ahí sí costo del está. fondo de personal sería un gasto, ¿o no? O sea, le puede poner como costo, pero el problema va a ser que ahí va a tener costos que son deducibles y costos que van a ser no deducibles. ¿Ya? Dentro del formulario de impuesto a la renta, usted también puede tomar en cuenta que existen casilleros para especificar tanto gastos como costos que son deducibles y no deducibles. Ahí sí tienen que ustedes buscar la manera de cómo hacer que ese gasto sea deducible. La idea es 100% asegurado al IES o lo otro sería que la persona tenga una nota de venta, que esté como RIMPE o como, dependiendo, si son solo servicios varios que le va a prestar, ya, ¿no es cierto? O si no, sería el régimen general, factura, con IVA y todo, ¿no? Entonces ahí ya depende usted, pero si son valores sustanciales, preferiblemente se pide que le pida también a la Ya. persona que va a prestar los servicios que saque el seguro, saque el RUC, que contenga el RUC. Ujú. Tengo una pregunta, por ejemplo, el carpintero, ¿qué tiempo lo puedo tener bajo factura? Bueno, ese tema ya sería un tema más laboral, ¿no? Ah, Sería ya. bueno que de pronto verán. Nosotros estamos sacando constantemente capacitaciones del IES, entonces ahí podríamos ver un tema de esos, pero no existe tiempo si, por ejemplo, usted le contrata como servicios profesionales, como servicios varios, servicios prestados, perdón, no hay tiempo, tiene que hacer un contrato civil y no hay tiempo, ¿no? Porque la persona, digamos, no depende de usted. Usted tal vez le va y le deja el material para que esta persona le dé haciendo y esa persona va, hace tal vez desde el lugar qué sé yo, del taller de él o va ni siquiera a sus oficinas, sino al lugar donde va a prestar el servicio tal vez en otro lado, ¿no es cierto? Entonces ahí no va a haber una relación de dependencia. Usted le puede contratar, no hay problema. Ujú. Muchas gracias. Vamos avanzando, ¿ya? Listo, entonces, a ver. Eh, Ingenia, saludos. Una consulta, dice Pedro. En el método de servicios de construcción, ya que voy cargando sueldos y depreciación, y se da el caso de que debo cerrar en el periodo, pero no se ha liquidado el porcentaje, aún el avance, estos quedan en el resultado como tal, reflejaría una pérdida, quedaría así. Ya vamos a ver ahorita, mi estimado Pedro, vamos a ver el método, ¿ya? Entonces, porque la idea es que usted no puede, ¿cómo se llama? No puede usted coger, digamos, dejarle con una pérdida brutal, ¿no? Porque suele pasar eso, que usted coge y dice, acumula, 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 y le deja con pérdida y no reconoce el ingreso. Entonces, los tres métodos que vamos a hablar ahorita me van a permitir a mí justamente de determinar qué método se ajusta a mi realidad y cuál es el que yo tengo que utilizar para poder reconocer el ingreso. Entonces, ahorita voy a explicar estos tres métodos. Después me voy a un tema al IVA y después un tema de diferente y a diferidos, pero hoy me voy a ir a este tema primero para conocerlo. Entonces, estos tres métodos van a aplicar a los servicios de construcción, es decir, a este segundo caso que estábamos acá. ¿Ya? Entonces, verán, aquí me dicen, primer método, costos incurridos. Yo lo voy a poner aquí, ¿no? Con el número uno. ¿Ya? Costos incurridos. Este método de los costos incurridos lo que quiere hacer es identificar cuánto usted ya del proyecto, de lo estimado que usted tenía gastar, ¿no es cierto?, en el proyecto, cuánto ya tiene realmente gastado. Por ejemplo, la empresa Core JJG Asociados, que se dedica a la construcción, desarrolla un proyecto de construcción, el cual estima realizarlo durante el año 2023 y 2024. Tiene la siguiente información. Mire bien. Entonces, la empresa Core JJG Asociados es una empresa de construcción que presta los servicios de construcción
y le contrataron para un proyecto X, que va a demorar 2 años. Entonces dice, necesitamos identificar esto. ¿Cuál es el ingreso que yo proyecto tener por este servicio? Entonces yo le debía haber mandado un contrato a mi cliente por $1 millón. Haberle dicho, mira, yo te voy a prestar el servicio de construcción, esto te va a costar $1 millón. Entonces este es el ingreso total que yo espero tener, ¿no es cierto? Pero en el 2023 yo digo, a ver, como este proyecto es para 2 años, ¿cuánto ya tengo de costos incurridos? Es decir, ¿cuánto ya he gastado? ¿No es cierto? Entonces yo digo, ya he gastado $400.000, ¿ya? ¿Y cuánto esperas todavía gastar en el 2024? Es decir, que yo, en mi presupuesto, ¿no es cierto? Que yo tengo establecido como empresa o como persona natural, yo tenía proyectado lo siguiente, ¿ya? O sea, mi presupuesto es este, tener un ingreso de $1 millón y tener gastos, costos y gastos de 600.000. Entonces yo planifico que mi utilidad va a ser de $400.000 por este tipo de servicio, es decir, por este proyecto, ¿ya? Entonces usted dice, bueno, vamos a ver cuánto ya gasté realmente en el 2023. Entonces de todo esto me dice, vamos a ponerlo acá, mire, yo planificaba esto. Esto es lo presupuestado. ¿Ya? En base a esto, yo le mandé una propuesta al cliente, el cliente me aceptó y firmé el contrato por 1 año. Le digo, por los 2 años, ¿cierto? Por el proyecto. Entonces, mire, usted hizo esto y ahora cierra el 2023 y dice, o cierra el 2024, 2025, lo que quiera, ¿no? Cierra el 2023 y usted le pregunta, a ver, de este $600.000 que dices que vas a gastar en el proyecto, ¿cuánto realmente ya está gastado? Usted dice 400.000. Si ya se gastó 400.000, ¿cuánto te falta gastar? 200.000 para llegar a los 600.000, ¿no es cierto? Pero entonces usted no puede decir, en el año 2023 yo me voy a mandar un costo de 400.000. Y en el año 2024 va a mandar 800.000, porque aquí vamos a tener una pérdida contable brutal, ¿no es cierto? Bastante elevada, que a nivel de conciliación también va a salir una pérdida sujeta a amortización bastante elevada. Pero acá y en el año 2024, una utilidad contable bastante alta y a la vez también una utilidad grabada me va a salir bastante alta. Que inclusive tal vez, si yo me voy por este lado, no me alcance tal vez a amortizar la pérdida. Entonces, hay que tener mucho cuidado aquí. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo hacemos? Lo que se hace es reconocer el ingreso en base al costo ya incurrido. Es decir, identificamos el porcentaje de avance de la obra relacionando el costo incurrido con el costo total del proyecto. Es decir, ¿cuál es el costo total del proyecto? Que tú esperas tener 600.000. ¿Cuáles son los costos incurridos? 400. Entonces yo nada más hago una regla de tres y tengo identificado que mi avance de obra está en un 66,67%. En base a ello, yo puedo reconocer un ingreso en el año 2023 y en un año 2024, ¿cierto? ¿Cómo reconozco? Fácilmente, mire. Si usted dice que el ingreso proyectado es de 1 millón, pues entenderíamos que el 66,67% ya debería ser reconocido en el año 2023. Y solamente la diferencia, que sería, déjeme calcularle acá, 66, va a tener un 100% menos estos 66. Déjeme ver si es que queda ahí. Permítame, por favor. Déjenme avanzar y ya.
Ya les doy paso para preguntar, ¿ya? 33,33% sería de reconocer en el 2024. Entonces ya no voy a dejarle, mire, con una pérdida, más bien va a quedar una utilidad ahí. ¿Se da cuenta? Y de igual forma, el 1 millón por el 33,33%, ya me queda una utilidad, mire, que sumada entre los 2 años me sale los 400.000 que yo esperaba tener. ¿Sí ve? Entonces, este método me permite justamente reconocer un ingreso contable, ¿no es cierto? Y sobre ello también tributar, porque recuerde usted que usted parte en la conciliación tributaria de una utilidad contable o de una pérdida contable, ¿ya? Entonces, mire, yo ya hice esto, hice lo que hice aquí, lo hice acá también. Vi los costos del 2023, 2024, que ya sabemos cuál es. Sabemos que 400.000 me gasté en el 2023, entonces estimo gastarme los otros 200.000 en el 2024. Y el porcentaje de terminación, pues, en base a esta fórmula por diferencia, ahí está el ingreso de vengada y mi utilidad de cada año. Entonces aquí usted tiene que hacer los asientos contables, pues. Entonces, mire, usted tiene el inventario de suministros y materiales que usted fue comprando, ¿no es cierto? Durante el 2023. Esto yo le hice como que asiento al primero, al 31, pero ahí ya tiene que ir viendo porque algunos asientos van a ser mensuales, diarios, ¿no es cierto? Ya, de ahí viene mire, de ahí usted qué es lo que hace una vez que ya va construyendo, ¿no ve que usted compró inventario de materiales, 300.000. De esos 300.000, usted dice, no he ocupado todavía todo. ¿No ocupaste todo? No. Solamente 250.000 he ocupado de estos 300.000. Entonces, esto mando a costos de construcción y saco el inventario. He pagado mano de obra, sueldos, también costos de construcción y por ahí otros costos de construcción, los SIP, ¿no es cierto? ¿Ya? Otros costos, perdón, que tenga, no, no es SIP. Otros costos que tenga usted relacionados, sí, no es SIP, es otros costos relacionados con la actividad, ¿ya? Y sale el efectivo equivalente efectivo. Entonces, mire, usted ya tiene que reconocer un ingreso, el ingreso y la cuenta por cobrar. ¿Ya? Reconoce el ingreso contra la cuenta por cobrar. Entonces, usted mire, esto es lo que tiene usted en información en el 2023. Compró materia prima de 300.000. Esa materia prima consumió solamente 250, no se gastó los 300. Consumió mano de obra de 100.000 y costos, otros costos de 50. Total, 400.000 en gastos. Entonces, mire, usted se puede dar cuenta que aquí ni siquiera está mandando estos unos 50.000 dólares que quedan aquí de diferencia. Usted no le está mandando como costos, pues. ¿Por qué no le está mandando como costos? Justo como la pregunta que hizo la compañera, ¿no es cierto? Que dijo, yo estoy haciendo compras de material, ¿dónde lo reconozco? Mándele como inventario. Una vez que ocupe, lo manda saca el inventario y lo manda contra costos de construcción o servicios, ¿no es cierto? De costos de construcción. Entonces, mire, así tiene que manejarlo. ¿Ya? Y se queda con un inventario en el estado de situación financiera por 50.000 dólares que usted le reconoce en el casillero 344. La diferencia, mire. Esos 50.000 dólares se quedan ahí en inventario. Es decir, no me afectan todavía al costo ni tampoco me afectan al reconocimiento del ingreso, como usted se pudo dar cuenta. Entonces, en el primer año yo termino con un ingreso de 660.000 y pico, ¿no? Y gastos 400.000. Costos de construcción, costo del servicio. Y una utilidad bruta de 200. ¿Ya? Entonces, este es el método del costo incurrido. Reconozco mi ingreso sin tener todavía. Mire, aquí estamos viendo la parte contable. Todavía no me pregunte qué pasa con la factura, qué pasa con el IVA, todavía eso no, porque eso ya vamos a irlo viendo paso a paso. Primero, es importante que usted conozca y pueda aplicar estos métodos e identifique.
qué método tiene que aplicar usted. ¿Ya? Posterior a eso, ya una vez que identifique esto, vamos a relacionarlo ya con la factura, con las planillas de avance de obra y con todo lo que tengamos que hacerlo. ¿Sí? Pero posterior. Entonces, listo. Este es el primer método. Ahora, en el año 2024, ya se acabó el 2023, usted reconoció el ingreso de 600.000. Ahora en el 2024 tiene que retraer información del 2023, o sea, tiene que conocer cómo estaba, ¿no es cierto? Y cómo cerró. Entonces, la misma información la tomo aquí para hacer el 2024. Entonces, en el 2024, usted ha hecho el siguiente movimiento. Recuerde que se quedó con un saldo inicial de materia prima de 50.000. Adicionalmente, ha comprado más materia prima, $70.000. Por esta compra de esta materia prima, usted tuvo que haber realizado un asiento contable, inventario de materia prima, contra el efectivo, que es la salida del dinero. Posterior, me dice Esteban, también hemos pagado. Perdón, de esa materia prima, ya como se acabó el contrato, pues sí nos consumimos los 120.000 dólares. Es decir, los 50.000 del inventario inicial más lo que acabamos de comprar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Saco inventario de suministros y materiales contra costos de construcción, 120.000. Y ahí también me dice, Esteban, como información adicional, hemos gastado en mano de obra 60 y otros costos 20. Entonces vamos por acá. Costos de construcción, sueldo 60 contra efectivo que estamos sacando. Cuentas por cobrar. Perdón. Y aquí estaría sueldos y costos de construcción. ¿No es cierto? Por separado. Ya de otros costos. Y ahora yo reconozco el ingreso. Entonces, como yo ya sé que tengo que reconocer el ingreso por 300.000, reconozco ese ingreso en el año 2024 contra una cuenta por cobrar. Ya, independientemente de que esté la factura o no esté la factura, yo reconozco. Y mi estado de resultados, mire, yo tendré una utilidad de 133. ¿De dónde sacaste esto, Esteban? El ingreso que estamos reconociendo, más todos los costos que yo ya estoy consumiendo. 120.000 del inventario, de los sueldos y de los otros costos. 120.000. Pues con eso, en inventario de materia prima, en el estado de situación financiera ya me quedo en cero, mire. Ya me quedo en cero. ¿Se da cuenta? Una vez que se quede en cero, ya pues esto quiere decir que todo el inventario se consumió dentro de, de el servicio que prestó. ¿Sí? Fue perfecto, proyectó bien, le salió el gasto bien y también el ingreso bien, ¿no es cierto? Listo. Ahí está. Esto no es parte del ejemplo. ¿Listo? Entonces, mire, así es como funciona el método del costo incurrido. ¿Ya? ¿Me confirman, por favor, cómo estamos con la señal, amigos? Si me están escuchando bien, confírmenme, por favor. Sí, dice todo ok, mi estimada María. Sí, dice Jessica. Perfecto, dice Pedro. Entonces, mi estimada Dorita, por favor, debe ser su señal. Chequele, por favor. Ahora también está un poco complicado porque, mire, ¿qué es lo que pasa? Se va la luz. A veces los datos no funcionan. Inclusive, ¿por qué no funcionan? Porque el momento que se va la luz también se va el internet, entonces complica, ¿no? Se complica un poco. Ya. Eh, entonces, mire, estamos bien, ¿no? Hasta ahí estamos todo claro. Permítame, veamos qué dicen por acá. ¿Me confirman si estamos claro? Ya, sí. Igual, verán, vamos a tomar en cuenta que este video se va a colgar, ¿no? A la plataforma. Entonces usted va a tener hasta el día viernes para que pueda hacer consultas, ¿sí? Entonces lo va a poder ver y lo va a poder ver durante 3 meses más, entonces para que dentro de la página web pues, lo pueda ver, ¿sí? Y el material, todo lo que estoy yo mostrando aquí,
estos documentos de Excel, sí lo vamos a poner también en la página, o si no, ya una vez que terminemos el día de hoy, les paso también por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Pero también va a estar colgado en la página web para que usted lo pueda descargar, ¿sí? Listo. Ya. Entonces, este es el costos incurridos. Ahora, la inspección del trabajo realizado. Este método de inspección del trabajo realizado o ejecutado se basa en que se va a contratar, ¿no es cierto? Se tiene que contratar a un inspector de obra y este inspector de obra es quien va a determinar cuál es el avance de la obra, ¿ya? Entonces él va a identificar, decirle, bueno, usted tiene el mismo servicio, mismo ejemplo, mismos valores. Usted dice, a ver, Esteban, tenemos el servicio de $1 millón que vamos a cobrar, o que es nuestro proyecto. Hemos gastado ya en el 2023 400.000. Esperamos gastar 200.000 porque el proyecto tenía para hacer gastos de 600.000. Entonces usted viene por acá y dice, se compró materia prima 300.000 de la cual solamente se consumió 250.000 en el 2023, 100.000 en mano de obra, otros costos 50.000, total, todo esto me suma 400.000 en costos que ya he incurrido. Por lo tanto, necesito reconocer el ingreso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un inspector de obra que a través de un informe especializado, me va a determinar, ¿no es cierto?, cuál es el avance de la obra. Entonces, este inspector va a llegar a la obra y va a decir, bueno, esto cumple estas características y ya, tenemos un 55% de avance de obra. Acá recuerde que lo que hacíamos es determinar en base a qué, al costo, es decir, cuánto costa, cuánto ya tienes del costo total, cuánto te has consumido, cuánto has devengado. Entonces, en base a eso, hemos aplicado ese método. Ahora vamos a aplicar el método de la inspección del trabajo ejecutado. Entonces, aquí el inspector me dice está ejecutado en un 55%. Entonces yo tengo que identificar si en el 2023 voy a tener el 55%, ya me dice el informe que tengo el 55%, entendería que como es para 2 años, el otro 45% lo voy a completar en el año 2, ¿no es cierto? Y claro, ¿cuánto tienes en costos incurridos? ¿Cuánto esperas todavía incurrir en el 2024? Entonces, en base al método del porcentaje de terminación o eh, claro, el método del porcentaje de terminación todos los tres se llaman método del porcentaje de terminación, pero este es del trabajo ejecutado o realizado también. Entonces yo cojo el valor del ingreso que proyectamos tener y multiplico por el porcentaje de terminación que me está estableciendo el inspector, 55%. Y ahí tengo, mire, el ingreso de 550.000. Acá tuve un ingreso mayor, 660.000. Acá tengo solo 550. Entonces quiere decir que la diferencia, ¿no es cierto? El millón por el 45%, tengo acá, será un ingreso del 2024. Listo. Entonces, mire, como usted puede ver ahí, ya tenemos una diferencia, ¿no? Ya está una diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy registrando lo que compré la materia prima contra la salida del dinero. ¿De dónde sacaste esto, Esteban? De acá, de los datos que tenemos adicional, ¿no? Que usted tendría que ya lo iría registrando diariamente conforme vaya comprando, ¿no? Está ahí 300.000. De estos 300.000, solamente 250 me los he consumido. Entonces, mando al costo del servicio solamente 250, no mando los 300, porque si no me estaría aumentando el costo, ¿no es cierto? He pagado también sueldos, servicios, el costo del servicio y otros costos asociados. Reconozco el ingreso por 550 contra una cuenta por cobrar, ¿ya? Y mi estado de resultados tendré 550.000 en ingreso y 400.000 en gastos.
costos, perdón, costos del servicio. Tengo acá, entonces, mi inventario de materia prima me queda en 50, mire. ¿Sí? Listo. Y en el año 2024 vuelvo a hacer lo mismo, solamente que ahora el ingreso va a ser por un valor menor. Pues, ¿por qué? Porque es del 45%, ¿no es cierto? Entonces, también salí con un inventario inicial o quedé con un inventario inicial de 50.000, hice otra compra de materia prima y ahí está los 200.000 que voy a gastar en el 2024. Entonces, el inventario de materia prima es la compra de los 70, sale el efectivo. Por acá tenemos costo de construcción. Ya me consumo todo, ¿no? El inventario de materia prima me estoy consumiendo todo. Todos los 70.000 que compré, más los 50.000 que vine con un saldo, ¿no? Con el saldo inicial, que esto usted tendría que tenerlo también en su estado de situación financiera. Perdón, más los 70.000 que estoy comprando, más los 50.000 que es del saldo inicial. Estos dos me los consumo ya, porque ya acabó el 2024. Costo de la mano de obra y otros costos, que todo se va a costos de construcción. Y reconozco el ingreso por la diferencia, que en este caso sería los 450.000, que es el 45%, ¿no es cierto?, del proyecto, del valor del ingreso del proyecto total. Y ya acá usted puede darse cuenta que el inventario de materia prima ya está en cero, porque usted tenía saldo inicial de 50.000 en inventario, ¿ya? Más lo que compró, 70, y menos lo que se está consumiendo, los 120, le quedan cero. Que esto también lo va a ver en los asientos contables que usted vaya realizando, ¿no? Entonces ahí usted puede irlo chequeando también. Todos estos aplican solo para servicios de construcción, ¿ya? Por eso es importante que cuando hicimos, ¿no es cierto?, la introducción, hablamos primero de que tenemos que identificar cuál es, ojo, el servicio que estamos prestando. O sea, ¿en qué sector estamos? El sector de la construcción es servicios de construcción y venta de bienes inmuebles. Pero tenemos que identificar cuál de los dos es el que me aplica, ¿no es cierto? Y cuál de los dos tengo o si tengo los dos. Si tengo el de servicios de construcción, pues sabemos que tenemos que aplicar cualquiera de estos dos métodos más el método que lo vamos a revisar a continuación, ¿ya? Pero si tengo el tema de las ventas de bienes inmuebles, eso es mucho más sencillo porque todo va acumulando al inventario de productos en proceso hasta que termine el inventario terminado, ya después tiene inventario terminado y ahí ya cuando haga la venta reconoce el ingreso. Antes no reconoce tampoco un costo, reconoce el ingreso cuando ya haga la venta y la asocia al ingreso el costo de ventas. Recuerde que usted cuando hace una venta de un bien inmueble o de un bien, ¿no es cierto? Hace la factura eh, y cuando hace la factura o hace la venta, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente sale la venta al costo. Hace la venta al PVP y la venta al costo. Entonces ahí viene ya el costo de ventas asociado a ese ingreso, ¿no es cierto? A esa venta. Entonces, este método que estamos utilizando solo aplica para lo que son servicios de construcción. ¿Ya? Por favor, hasta ahí me confirman si estamos claros. Si estamos claros. Y si tienen alguna duda, por favor, me confirman. ¿Ya? A ver, María Gabriela, dígame cuál es su consulta. Por favor, este tema del avance de obra, de la inspección del trabajo realizado, ¿esto solo se realizaría una vez al cierre del año o cada mes? Claro, sería al final del año para identificar nosotros cuál es el porcentaje de terminación. Y otra pregunta, ¿y cuándo se facturaría? Ya, vamos por paso, ¿ya? Yo sí les voy a explicar este tema de la facturación también. También el tema de diferidos que se aplican acá, el tema de los planillajes también, ¿ya? Solamente que ahorita lo que primero quiero que ustedes se enfoquen es en esta partecita nada más. ¿Cuáles son los métodos que existen? Y en base a estos, ustedes digan, ya tengan una idea de lo que ustedes tendrían que hacer contablemente.
Ya tributariamente lo vamos a ingresar ya después, ya haciendo un mix, ¿no? De la parte contable y la parte tributaria, ¿sí? Y ahí viene el tema de la factura, del IVA y todo, y las retenciones también, ¿ya? Y ver normativa tributaria. Ahorita estamos viendo la parte contable, que es fundamental que usted primero conozca este tema, ¿sí? De ahí ya vamos a hablar del tema de la factura. Tranquilos, ¿sí? Yo sé que estas preguntas se van a presentar todo, pero yo les pido que sean pacientes nada más, que me entiendan que no me voy a avanzar ahorita para no irme del hilo de lo que está planificado, ¿sí? Listo. Sí, servicios de construcción es lo mismo que contratos de construcción. Ajá, listo, vamos avanzando. Entonces, todo está claro. Vamos, a ver. Y ahora tengo el otro método. Método de Déjenme ver, a ver, costos incurridos, inspección del trabajo realizado y el método de determinación de proporción física. Este método de determinación de proporción física, de igual forma, se lo realiza mediante un informe donde se determina, aquí también sería un inspector, ¿no es cierto? Donde determina no en base al trabajo ejecutado, sino en base a lo que él ve físicamente en la obra que tendría como avance. Por ejemplo, dice usted, ¿no es cierto? La persona, la que le contrató a usted como inspector, va y hace la inspección. Dice, a ver, usted me dice, de acuerdo a usted, Esteban Jacome, su empresa, corporación, JJG Asociados, me dice que usted tiene un avance de un 66%. ¿Por qué? Porque usted ya tuvo costos incurridos de 66%. ¿Ya? Yo identifico que no está el 66, está el 59%. ¿Por qué? Porque mire, yo logro identificar que la obra, de acuerdo a las características que usted establece, que va a tener, identifico que está en un terminado o terminado en un 59%. ¿Por qué? Porque yo veo, ¿cierto? Con mis ojos y haciendo la inspección física del inmueble, que usted tiene ese porcentaje de avance. ¿Ya? Entonces determinamos el 59% y viene siendo lo mismo, ¿no? Solamente que con diferentes porcentajes, ¿ya? Usted identifica, reconoce el ingreso en relación a qué? Al 59%. Lo demás es lo mismo, porque mire, usted tiene que ver que el ingreso, el costo del año, lo que ya incurrió es 400.000, lo que estima son 200.000. O sea, lo que se ha consumido en materia prima y lo que ha comprado en materia prima es lo mismo que hicimos en los dos métodos anteriores. Lo único que cambia es el ingreso, que acá reconoce el 590.000, el costo sigue siendo 400.000 y ahí tiene una utilidad de 190.000. O sea, aquí el costo no tiene nada, o sea, no tiene ningún cambio, ¿no? El costo. Lo que sí estoy haciendo es reconociendo un ingreso en base a lo que estoy observando de forma física, ¿no? Entonces yo determino eso y así lo reconozco el ingreso. Y la diferencia pues se reconocería en el año 2024, ¿sí? Que sería un 41%. Listo. Ya. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahora sí ya nos vamos a ir un poquito enfocando a la parte tributaria. Recuerde usted que primero, ¿qué tiene que aplicar? Primero aplica la parte contable, ¿ya? Es decir, usted reconoce el ingreso. ¿En base a qué? Al método de terminación, ¿no es cierto? Método de terminación. Que este método de terminación se subdivide en tres, como le decía, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Ya, no sé por qué no se pone bien. Entonces le decía que esto se lo hace en base a tres métodos que están subdivididos. El método de los costos incurridos, inspección del trabajo realizado, y el método de la terminación por proporción física. ¿Ya? Ya, una vez que usted reconoce el ingreso, usted también tiene que reconocer cuál es el ingreso tributario.
O sea, usted ya tiene el ingreso y el gasto contable o el costo contable, ¿ya? El costo asociado al servicio, ya tiene. Ahora yo quiero reconocer el ingreso y el costo tributario. Yo quiero saber eso. Entonces, debemos de identificar primero, si usted tiene contratos donde existan procesos de fiscalización o tiene contratos donde no existen procesos de fiscalización. Usted se puede, aquí tiene que también usted ver, ¿no? Entonces aquí usted tiene que preguntarse y ver con quién está teniendo el contrato. Por lo general, el 100% de los contratos que son con el sector público tienen procesos de fiscalización. Y lo que son procesos con empresas privadas, habrán unos que tengan y otros que no tengan, ¿ya? Procesos de fiscalización. Entonces, podríamos estar hablando del 2, el caso 2, ¿ya? Entonces, ¿usted tiene procesos de fiscalización? Sí, sí tengo. Si es que tiene procesos de fiscalización, el reconocimiento del ingreso fiscal se va a realizar en el ejercicio fiscal en el que la planilla sea aprobada o certificada. Mire bien, en el caso de que yo tenga procesos, contratos por procesos de fiscalización, en que existan procesos de fiscalización, voy a reconocer el ingreso tributario en base al o dónde o cuándo. ¿En qué año? En el año en que usted tenga el o la planilla certificada o aprobada. Por ejemplo, usted me dice, Esteban, verás, yo tengo lo siguiente. Yo estoy utilizando, vamos a ver, la parte contable, ¿no? Para que usted me vaya viendo bien. Esta parte, por favor, para que tenga mucho cuidado. Usted tiene tres opciones para aplicar la parte contable. Tres opciones. Usted puede elegir la que más se acomode a su realidad económica. Pero claro, si tiene, por ejemplo, procesos de fiscalización, ahí va a salir el tema de proporción física o trabajo realizado, ¿no es cierto? ¿Ya? O también puede ser el método de costos incurridos, pero ahí tiene que ver el que más se le ajuste a su realidad. Vamos a ver. Entonces, usted dice, yo tengo tres métodos. ¿Cuál de estos tres métodos voy a ocupar para reconocer el ingreso? Contable, ¿no? Puedo reconocer a través de los costos incurridos, o puedo decir no a través del trabajo ejecutado, o no a través de la inspección física. Usted selecciona. Una vez que usted seleccionó, usted tendría que tener, ¿no es cierto?, sus ingresos y sus costos, ¿ya? Finalmente, su utilidad o pérdida contable. ¿Ok? De acuerdo a estos tres métodos, usted debería tener ingresos, costos y la utilidad. Ya. Esto es la parte contable. La parte tributaria me dice, aquí lo vamos a poner abajo. Tac, tac, tac. Permítame. Reconocer el ingreso tributario. Para reconocer el ingreso tributario, aquí me dice a mí en cambio, a ver, ya tú reconociste a través de estos tres métodos. Ahora vamos a reconocer el ingreso tributario y el costo, ¿no es cierto? Para esto tenemos dos opciones, ya no tenemos tres, tenemos dos. ¿Cuáles son esas opciones? La primera es que tú tengas que reconocer, primero, identifiques si tienes procesos de fiscalización o no tienes. Entonces yo digo, a ver,
Vamos al primer caso. Pongámosle más abajito. Existen procesos de fiscalización dentro de mis contratos, ¿no? Y no existe proceso de fiscalización. Existe proceso de fiscalización. Entonces usted selecciona, a ver, ¿cuál de estas dos tengo yo? Entonces yo comparo, ¿no es cierto? Perdón, primero identifico. Ya, entonces digo, acá sí es que es con sector público de ley, va en el uno. ¿Ya? Entonces, yo contablemente ya reconocí mi ingreso. Por ejemplo, digamos que yo tuve el método de los costos incurridos, menos $50. Tengo una utilidad contable de 50. Ahora aquí me dice, ¿tienes procesos de fiscalización, Esteban? Entonces usted dice, sí, tengo un proceso de fiscalización. Entonces la normativa tributaria me dice que yo tengo que aprobar que tengo que pagar el impuesto, no en base a lo que me arroje ahorita el resultado contable, ¿no es cierto? Sino en base a lo que me determina la normativa tributaria. Si bien es cierto, la información contable me sirve para partir de ahí y determinar cuánto voy a pagar en impuesto a la renta, sí me sirve, pero tengo que aplicar más allá la norma tributaria para poder tributar. Entonces me dice, ¿tienes procesos de fiscalización? Sí, sí tengo. ¿Qué año estamos ahorita? Año 2023. Haciendo el ejemplo, ¿no? El ejemplo que estábamos viniendo con los tres métodos. Yo voy a ponerle que al 20 de diciembre del 2023 me emitieron una planilla, ¿ya? Y me aprobaron el 1 de enero del 2024. O podría decir ahorita, para que usted pueda tener un poco más de relación haciendo el 2024. 2024 me emiten una planilla y me aprueban el 1 de enero del 2025. Solo por ponerle un ejemplo. Entonces me dice, a ver, ¿tienes procesos de fiscalización? Sí, listo. ¿Cuándo ¿Cuándo te aprobaron la planilla? La planilla fue aprobada el 1 de enero del 2025. Entonces, la planilla tiene que declararse, es decir, debes declarar el impuesto a la renta. ¿Cuándo? A ver, aquí, amigos, les voy a preguntar. ¿Cuándo voy a declarar el impuesto a la renta? Mire bien lo que pasó aquí, haciéndolo más real. ¿Ya? Voy a coger el método del costo incurrido. Voy a asumir como que esta información fuera, déjeme ver, ya. Voy a hacer como que esta información de aquí fuera del 2024 y esta del 2025, ¿ya? Entonces yo voy a decirle a usted, tengo un ingreso de 660,000 y tengo un gasto de 400,000. Contablemente tengo mi utilidad de ¿cuánto? De 266,600. Es mi utilidad contable. En base a eso pago la participación laboral, todo, ¿no es cierto? Pero acá me dice, para efectos tributarios, recuerda que esto es año 2024, ¿ya? En el año 2025, o mejor para que no se me confunda, mejor le voy a cambiar de fechas, ¿no es cierto? Porque si no se me va a confundir. 2023, 2024. Siguiendo el ejemplo, ¿ya? Ya. Entonces, hagamos esto. Esta información 2023. Pero mira, la planilla te certificaron, te aprobaron en enero 2024, el 1 de enero. Si vamos por este método, usted contésteme, por favor. De las 15 personas que estamos, quiero ver 14 comentarios. ¿Cuándo voy a pagar el impuesto? Tomando en cuenta que ahorita le cambié las fechas, ¿no? Para seguir el mismo ejemplo, ¿ya? Y los mismos valores. Entonces usted me dice, ¿sabes qué, Esteban? Yo tengo el 20 de diciembre se emitió una planilla, pero recién el 1 de enero me aprobaron la planilla. Y yo en el 2023, como puedes ver, tengo una utilidad contable de 266,000 porque ya reconocí mi ingreso contable, mi gasto, mi costo contable. Ahora quiero saber en el 2023, ya en conciliación, sobre cuánto debería de pagar el impuesto a la renta. Exacto, en el 2024. Exacto.
Esto quiere decir que cuando yo voy a hacer mi conciliación tributaria, yo parto de aquí, yo parto de esto, utilidad contable. Y acá yo llego a tener una utilidad o pérdida tributaria. Y aquí yo pago mi impuesto o causo, mi impuesto causado, que digamos que es del 25%. Sobre lo que yo tenga aquí como resultado, voy a pagar el impuesto. Si yo le dejo así tal cual, pagaría el impuesto en el año 2023, mire. Pero me dice que no, pues, me dice Esteban, no puede pasar eso. Para que no pase eso, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que este ingreso, restarlo y el gasto, sumarlo en conciliación. De esa forma quedas en utilidad grabada de cero y no pagas el impuesto, ¿no es cierto? No pagas el impuesto en el 2023, pero vas a pagar en el 2024. ¿Ya? Entonces, mire, solamente quiero que vea usted ahí cómo va viendo la parte tributaria, cómo se va afectando. Ya vamos a hacer después un caso completo donde ya veamos en qué casillero se lo va a poner esta información, todo ya. Pero solamente quiero que usted mire, vaya viendo, ¿no? Que la parte contable es una cosa, la parte tributaria es otra cosa totalmente diferente. Ahora, haciendo el mismo ejemplo, haciendo el mismo ejemplo, pero usted ahora me dice, ¿sabes qué, Esteban? Yo voy a reconocer el ingreso de la siguiente forma, reconocer el ingreso tributario. Este primer caso es tomando en cuenta que tuviéramos, eh, ¿qué me dice la norma? Que tenga procesos de fiscalización, ¿no es cierto? Aquí le vamos a poner reconocer el ingreso. Esto es cuando existe procesos o procesos, existe proceso, ¿ya? De fiscalización. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no existe proceso de fiscalización? Entonces usted me va a decir que vamos a ocupar el método 2, ¿ya? Cuando no, cuando, en cambio, acá vamos a ponerlo, cuando no existe proceso de fiscalización. Ya después les digo del tema de la factura también, ¿ya? Eso va ya con normativa que ya les voy a mencionar también. Entonces, ¿existe y no existe proceso de fiscalización? Vamos a poner el mismo ejemplo, el mismo ejemplo. Entonces, me dice, cuando no existe procesos de fiscalización, Esteban, debes reconocer el ingreso tributario en el ejercicio fiscal en el que se emite la planilla. Es decir, que me emitiste la planilla en el diciembre del 2023, yo reconozco el ingreso tributario en el 2023. Entonces pasaría lo siguiente, que usted tiene ingresos, perdón, usted tiene la utilidad contable, ¿no es cierto? Porque usted parte de la utilidad contable, le jala el valor de 266,000, asumiendo que tiene el mismo método que está ocupando. Coge los 266,000, ¿ya? Aquí ya no hace nada, y asumiendo que no tiene ninguna otra partida conciliatoria, la misma utilidad contable se convierte en utilidad tributaria y por lo tanto de ahí pagamos o causamos el impuesto. Entonces, mire, ahí sí causo el impuesto y voy a pagar, ¿no es cierto?, en el 2023. ¿Ya? Entonces, es importante primero identificar lo siguiente. Primero, ¿qué tipo de servicios estoy dando? Lo primerito. ¿Qué servicio estoy dando? Si son, o sea, entonces el proceso que usted tendría que hacer es este, proceso a seguir. Primero, identifique en qué sector de la construcción se encuentra. Posterior, identifique si es que llega a estar, si es que está en servicios de construcción, ¿ya? Identifique si está en servicio de construcción, qué método contable aplicaría
para reconocer el ingreso contable. Listo. Y tres, identifique si existe procesos de fiscalización para reconocer el ingreso tributario. Como puede ver, así es el proceso que usted tiene que realizar, mis estimados amigos. Si ya les voy a mostrar la resolución que hay de este tema de lo que es servicios de construcción, ¿sí? Ya les voy a indicar. En este momento voy a indicarles. Le vamos a dar un poquito de lectura a ese tema y de ahí vamos ya avanzando, ¿no es cierto? Listo. A ver, lo único que quiero que ustedes ahorita me confirme, por favor, y quisiera que me confirmen todas las personas. Es importante. Siempre pregunto porque, mire, a ver, una de las principales características de nosotros de como Academy y bueno, de mi parte como profesional también y la parte de la enseñanza, pues es conocer si las personas que están ahorita en vivo tienen las cosas claras, ¿no es cierto? Hasta ahí de lo que se está explicando. ¿Ya? Si después de esto surge alguna duda, pues recuerde que vamos a tener hasta el día viernes para que pueda hacer alguna consulta a través del grupo de WhatsApp. Nosotros nunca hacemos grupos de WhatsApp, pero en este tema, por el tema de la energía eléctrica y todo, pues lo hemos tomado como una opción para que ustedes puedan preguntar y vean los videos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, María Gabriela, si está claro, dice. Vicky dice todo está claro, por ahora todo bien, Javier. Excelente. Entonces, vamos a hacer ahorita un pequeño, yo tengo una pregunta. A ver, dígame María Verónica, ¿cuál es su pregunta? ¿Quiere que le active el audio? María Verónica, ¿dónde está? No le encuentro. O préndase la cámara porque no le encuentro dónde está. Acá está, acá está. A ver, le voy a activar el audio. Ah, acá está. Había estado María Verónica, María Gabriel. Ahí está. Actívese el audio, por favor. Ahí está. Buenos días con todos. Gracias por la capacitación. Yo tengo una consulta porque yo trabajo en una fundación que nuestra actividad principal es rehabilitar el hábitat de los más necesitados. Entonces nosotros vamos a su casa, vemos qué necesidad tiene, si su baño, su cocina, su dormitorio le hace falta el techo, el baño, el sanitario, algo, rehabilitamos para mejorar las condiciones de vida de esta gente. Entonces, yo estoy clara que estoy en servicios de la construcción. Ujú, sí. Ahora, yo como fundación soy exenta del impuesto a la renta Ujú, y los fondos vienen del exterior. Entonces, yo al menos hago así, espero que si debo corregir me guíe, por favor, es que viene el dinero del exterior y se va devengando conforme se va haciendo las respectivas renovaciones que tienen un costo de 3.400 por casa. ¿Yo debo facturar esto a fin de año o debo refacturar cada renovación? Porque ahorita veo esto también de los métodos del costo incurrido, inspección del trabajo y terminación del trabajo. Yo creo que para mí me conviene mejor el de costos incurridos. ajá, ya. Pero una pregunta, ¿ustedes a la renovación, a qué se refiere eso? ¿A la renovación de darle los De fondos la del exterior? vivienda, de la vivienda, de cada vivienda que vamos renovando. Pero se hace una vez al año de diferentes personas, ¿no es cierto? No es Se hace de la en el misma. transcurso de 3 años a 60 familias, 60 viviendas. Diferente, claro, o sea, no hace a un año a una misma persona y después del otro año a la misma persona, al otro año no. Son No, diferentes, ¿no es cierto? sí, Ya. son diferentes. A ver, el tema viene siendo un tema acá, ¿no? Primero el ingreso viene del exterior, eso tiene que declararlo como una donación, ¿no es cierto? Rentas Sí. exentas, Sí, ingresos exentos. exento. Y después ustedes definen cómo van a hacer, ustedes internamente ya deben tener las políticas de cómo van a ver a quién, cuál es la persona beneficiaria y todo. Entonces, ya. Exacto. Una vez que determinan eso, ustedes evalúan cuánto va a salir en gasto, digamos, o tienen un precio por cada una. Son 3.400 por vivienda. Hay veces que es más, un poquito menos.
pero el límite es máximo 3.400. Y Ya, de hecho hasta se otorgan subsidios del 100%, o sea, se le renova y no se le cobra nada. claro. Entonces ahí lo que tienen que hacer sería lo siguiente, ¿no es cierto? En base a lo que usted me dice, ustedes presupuestan tener un ingreso, no va a tener nada, entonces sería ingreso cero, pero va a Ujú, tener un costo. Entonces el costo va a ser de 3.400. ¿Cuánto esperan ustedes gastar? Entonces, ¿va a ser en un año o la renovación o dos? Entonces usted dice en un año por lo general porque es pequeño, no se le va a ujú, demorar más de eso. Entonces mandarían el costo total por los 3.600, pero teniendo claro documentación y todos los soportes. claro. Pero sin embargo, eh, aquí ustedes no tendrían, digamos, no tendrían que estar esperando a reconocer ingresos porque no van a tener ingresos, simplemente van a tener solamente gastos, servicios de construcción como un costo, ¿no? Entonces, Ajá. costo de Entonces solo servicio. tendría costos. Pero ustedes mismos dan la mano de obra y todo, o ustedes Sí. contratan a otras empresas para que hagan ese trabajo. No, nosotros damos la mano de obra. De hecho, hay un grupo de estudiantes, porque también se les capacita en albañilería y es educación dual. Ellos hacen en la mañana, en los fines de semana estudian la teoría y de lunes a viernes hacen la práctica en obra. Mm, ya, entonces sí. Entonces, si ustedes mismos, me entiendo que deben tener una actividad aparte dentro del objeto social que tienen esta actividad de los servicios de construcción y todo, ¿no es cierto? Deben tener dentro de los Claro, si estudios. yo me dedicaría a construcción ya de manera comercial, yo debería darle un tratamiento aparte para poder tributar de esa parte, ¿verdad? Claro, sí, Ya, pero también, bueno, tocaría ver los estatutos cómo están. Pero bueno, en todo ya, caso, yo ahí lo que están haciendo sería identificar cuál es el gasto, ¿no? El servicio, porque en realidad toda la asignación de los 3.600 no se van a gastar. Entonces, solamente esa parte, ver cuánto tienen gastos y contabilizarlo, nada más como servicios de construcción. O sea, no hay mayor problema ahí. ya, No. perfecto. Ahora, la facturación ya les vamos a decir cuándo van a facturar. No tienen procesos de fiscalización. Ustedes entiendo que deben entregar No, servicios, pero deben haber planillas de avance de obra. Eso sí, de ley. ya, Entonces, esas planillas, en base a eso, van a reconocer, bueno, sería el ingreso, no tendrían que reconocer, pero tendrían que reconocer el gasto, porque esa planillaje va a aparecer todo lo que es los gastos o los ya, costos. claro, Ujú, ya, sí, no, perfecto. ya les indico después del tema de la facturación. Y ahorita voy a esa parte, solamente que quiero contestar unas preguntas que tengan ustedes y de ahí sí ya. A ver, mi estimada Glorita, Buenos días, ¿cómo están? ¿cómo le Yo va? consulta con respecto a cuando se contrata mano de obra. Por lo general, estas personas no tienen un RUC y se les contrata por largo tiempo. ¿Cómo puedo reconocer el gasto con ellos? Porque no me emiten las facturas ni notas de venta. Si yo le emito una liquidación en compras, aunque no soy agente de retención, ¿le debo retener todos los impuestos? ¿O cómo haría? Claro, verán. Ahí más viene un tema de ir viendo cómo vamos nosotros, más de un asesoramiento, ¿no? Ir viendo cómo vamos a sustentar esos costos. Por lo general, ¿qué es lo que se hace con este tipo de personas? Se hacen liquidaciones de compra, pero siempre y cuando identificando que esta persona no vaya a tener un RUG activo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, se le retiene IVA, se le retiene renta. En el momento que usted se vuelve agente de retención, porque esos son casos especiales, tiene que también presentar el anexo transaccional simplificado por esas operaciones, presentar el formulario 103 para pagar esas retenciones y en IVA pues la retención. Ahora, pero se vuelve un poco también complicado cuando usted dice, bueno, vamos a hacer la liquidación de compras a una persona que va a ser, aunque no hay un límite para emitir liquidaciones de compra, sin embargo, puede existir un riesgo también ahí laboral, ¿no? Que hablamos de que la persona va a tal vez ya a cumplir con ciertas características para que se pueda entenderse como un empleado. Entonces, más bien viene un riesgo laboral. Ya, yo diría ahí que hay que ver bien cómo más bien sustentar esa parte y evitar ese riesgo laboral. Ya, porque de ahí si va a ser frecuentemente también que le va a contratar, yo le pediría a la persona que saque nomás del RUG. Porque si no, ¿cómo yo sustento los costos? ¿Cómo sustento los gastos? Si no, voy a tener un costo no deducible bastante inflado, ¿ya? Ya, ya. Entonces, de ley necesito hacer eso. Igual, veas el artículo 13 del reglamento de los comprobantes de venta, le establece que pueden emitir liquidaciones de compra, pero siempre que sean los casos ¿de qué? ¿De qué? De rusticidad, eh,
y nivel bajo, ¿no es cierto?, de cultura. Cultural y restucidad habla, ¿no? Entonces, no hay una definición propia que la normativa tributaria establezca de qué es rústico, ¿no es cierto? Pero se entiende que son las personas que no saben tal vez leer, escribir, o no tienen, si estamos en facturación electrónica, no saben facturar, algún tema de esos, ¿ya? De manera electrónica. Se entendería eso, Ya, muchas pero de ahí sí ya tienen que sustentar ustedes. Claro, mi estimada Vicky, el tratamiento de las organizaciones o las entidades sin fines de lucro es muy diferente, pero en la parte de la construcción, sí, como van a manejar esta actividad dentro de ellos, sí sería similar, ¿no? A la parte del registro de las cuentas contables, más bien. Pero de ahí, en el tema tributario, pues ahí ya tiene que ocupar los casilleros que les corresponde. Ya, a ver, mi estimada Yadira, vamos a la última pregunta y de ahí sí vamos avanzando. Dígame, Yadira. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. Una consulta. ¿La fiscalización la contrata la empresa que contrata el servicio de construcción o el que está realizando la construcción, la empresa que está realizando la construcción? Bueno, ahí depende, ¿no? También, porque, por ejemplo, depende mucho de, en este caso, del acuerdo que se haya llegado. Por lo general, quien contrata el proceso de fiscalización, o más bien, es un requisito, ¿no? En el sector público, por ejemplo, existir el proceso de fiscalización, y en el proceso de fiscalización a veces también entra el sector público, digamos, a fiscalizar. Entonces, eh, no existe, digamos, una obligación de que contrate, por ejemplo, cuando hacemos este tema de los contratos con empresas privadas, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, yo le contrato a usted para que usted me dé haciendo mi casa. Ya. Entonces, no existe un proceso de fiscalización. Pero si yo como cliente quisiera tener un proceso de fiscalización, puedo contratar yo. O puedo exigir que dentro del contrato usted contrate, pero la idea sería que el cliente contrate, ¿no es cierto? Para que el cliente pueda tener también, saber si le están haciendo bien las cosas, si le están poniendo el material que él quiere, y también, claro, que también le estén cumpliendo con lo que con lo que se ofreció, ¿no? Entonces, el cliente por lo general va a querer contratar esto. Eso sería mi estimada. A ver, vamos a ver. A ver, son las 10:55. Vamos a tomarnos unos 15 minutos para un pequeño break, ¿ya? Unos 15 minutos para poder también descansar un poco la garganta y ustedes también se van a tomar un café rapidito y regresamos entonces 11:10, ¿ya? 11:10 regresamos. Le voy a parar un momento la grabación y de ahí 11:10 regresamos para poder avanzar con este tema. Por favor.